buenos días. Soy el doctor Gerardo Amaya Tapia. Soy médico infectólogo. Actualmente trabajo en el servicio de infectología del Hospital General de Occidente y también como profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara. Agradezco mucho la invitación por parte de la Secretaría de Salud Jalisco y del Departamento de Epidemiología del Hospital General de Occidente por la invitación para compartir con ustedes esta presentación sobre el abordaje clínico y las recomendaciones de laboratorio en los casos de dengue. El incremento de la densidad poblacional es uno de los principales factores que han originado el aumento de casos en todo el mundo, pero sobre todo en países del continente asiático. También el calentamiento global es otro factor importante, ya que muchas enfermedades transmitidas por artrópodos, como es el caso de dengue, el principal vector, que es Aedes aegypti, se ha adaptado a condiciones de clima y altura en todo el mundo. Anteriormente las enfermedades estaban ubicadas en localidades cercanas a las costas, pero ahora ya afecta áreas metropolitanas distantes, como ha ocurrido con la zona metropolitana de Guadalajara desde 2002. Este es un claro ejemplo del problema sobre calentamiento global, que ha ocurrido debido al desarrollo industrial, sobre todo en países que requieren un alto consumo de energía. En lo que es la historia natural del dengue, se considera que la mayoría de los pacientes cursan con una enfermedad asintomática y la enfermedad con manifestaciones clínicas oscila entre un curso leve a grave. Los pacientes con manifestaciones de un dengue inicial usualmente se presentan de forma leve y en los casos de una infección subsecuente, las manifestaciones clínicas suelen ser más serias, con más posibilidades de complicaciones, hemorragias y con la presencia de datos de alarma, incluyendo el choque. Actualmente, la OMS clasifica los casos de dengue sin signos de alarma o con signos de alarma y como dengue grave. El dengue sin signos de alarma incluye el cuadro característico de fiebre, calosfríos, mialgias, artralgias, dolor retrocular e incluso rash. En los casos con signos de alarma es recomendable consultar el estado que la OMS otorga. Se pueden encontrar signos como el dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, eventos de sangrado y muchos de estos casos requieren un manejo intrahospitalario, con un seguimiento clínico y laboratorial apropiado. Los casos de dengue grave son pacientes que desarrollan choque debido a extravasación de líquidos, con manifestaciones hemorrágicas y afectación a órganos. Esto es evidenciado por manifestaciones clínicas o hallazgos laboratoriales. Esos pacientes requieren de atención hospitalaria e incluso de cuidados críticos, siendo una parte importante del tratamiento del estado de shock la administración de líquidos y en algunos casos el uso de medicamentos vasopresores para mantener la perfusión a los tejidos. En estas tablas se muestra el listado de lo que la OMS considera los signos de alerta y el clínico debe tener muy presentes estos hallazgos. Los criterios de hospitalización se relacionan a la presencia de estos signos de alarma que requieren una vigilancia y manejo estrecho. El diagnóstico diferencial incluye aquellas enfermedades que también cursan con fiebre y rash. La historia clínica, el conocimiento de las incidencias de las diferentes enfermedades y el uso adecuado de estudios de laboratorio ayudan a un diagnóstico correcto. En niños, las enfermedades exantemáticas son parte del diagnóstico diferencial y en todas las edades, además de las patologías enlistadas, también debemos descartar la posibilidad de COVID-19 e influenza. Otras infecciones transmitidas por artrópodos también son parte del diagnóstico diferencial. Incluso se podrían presentar coinfecciones con diferentes virus. La presencia de enfermedades en un tiempo determinado y las diferencias puntuales en las manifestaciones clínicas nos ayudarán a establecer un diagnóstico correcto en conjunto con el uso de pruebas de laboratorio confirmatorias. En el diagnóstico diferencial con Zika, la presencia no de trombocitopenia y hemorragia son hallazgos de utilidad. En caso de chikungunya,
el diagnóstico diferencial hace necesario el uso de estudios de laboratorio y el conocimiento de las prevalencias de ambas enfermedades. Por otra parte, también el mismo dengue puede presentarse de una manera poco usual y es necesario pensar en este diagnóstico, sobre todo en las estaciones de alta prevalencia de esta enfermedad. En este gráfico vemos un ejemplo de cómo se comporta la incidencia de la enfermedad en un año determinado. Usualmente los casos inician con la temporada de lluvias y se extienden hasta finales del año. Y eso tiene relación con la reproducción activa del vector. En esta casuística vemos cómo los meses con mayor número de casos fue el mes de octubre hasta el mes de noviembre. En esta serie de casos de pacientes hospitalizados, las manifestaciones clínicas más frecuentes son acorde a lo reportado en la literatura, con artralgias, mialgias, cefalea, fiebre y dolor retroocular. Esta enfermedad afectó tanto a hombres como mujeres casi de manera similar y esto también es acorde a lo reportado en la literatura. Las alteraciones cutáneas pueden también ser un hallazgo frecuente, sobre todo un rash petequial en piel y conjuntivas. Estos hallazgos pueden indicar la presencia de una trombocitopenia, por lo cual es importante realizar las pruebas laboratoriales pertinentes y en este caso las hemorragias alcanzaron hasta un 20%. Otras manifestaciones menos comunes incluyen el dolor abdominal, que como vimos en los criterios de la OMS, dependiendo de la intensidad y de la persistencia, se pueden considerar también como un signo de alarma. Se muestran algunas imágenes de pacientes con lesiones en la piel. Si existe un número importante de pacientes que requieran ser internados, el panorama va a lucir como lo muestra esta imagen y seguramente nos va a requerir una organización y una adecuada planeación de los servicios de salud y de cada institución. En general, el pronóstico de dengue con signo de alarma tiene una mortalidad menor al 1%. Las poblaciones de mayor riesgo son la mujer embarazada, los ancianos y los niños. El promedio de la estancia es usualmente de unos pocos días, que en este caso tuvo un promedio de 5 días. El tratamiento de los casos de dengue consiste en una hidratación adecuada del paciente y una vigilancia clínica laboratorial de su evolución. En los casos en que las plaquetas se encuentran muy bajas, es esperado un descenso menor al día siguiente y posteriormente una recuperación tras una buena hidratación. El gráfico muestra cómo los pacientes al ingreso presentaron un promedio de 35.000 plaquetas y a su egreso el promedio de plaquetas fue de 83.000. En relación a la involucración de la zona metropolitana, lo que observamos en otros brotes anuales fue el incremento de casos en 2009 y 2012 en la zona metropolitana. En este gráfico la zona metropolitana está representada en el color rojo y como vemos actualmente en el brote de 2012 y a la fecha, la enfermedad ya es una enfermedad prevalente del área metropolitana. La presentación clínica de los casos de un brote a otro también pueden variar. En el caso de nuestro hospital, donde tenemos dos diferentes casuísticas, observamos que la presentación clínica fue muy similar, con algunas excepciones, como la mayor prevalencia de manifestaciones gastrointestinales y conjuntivitis en el 2002. Esto puede representar la diferencia del principal serotipo de dengue que fue involucrado durante el brote. Los serotipos en México han sido sobre todo el serotipo 1 y el serotipo 2, y en algunas ocasiones el serotipo 3. Estos serotipos pueden circular de forma coexistente durante el mismo brote. Esta gráfica representa la distribución de serotipos en un área endémica como lo es Malasia y en un tiempo determinado. En este caso reportan la mayor prevalencia del serotipo DEN1 y DEN2. También la prevalencia por año de serotipos puede variar. En casos excepcionales puede ocurrir coinfección con dos serotipos diferentes,
como se aprecia en el año 2015 de este gráfico. También las manifestaciones clínicas varían de acuerdo al serotipo. En este estudio se observó cómo DEN3 se manifiesta principalmente con mialgias y artralgias, con mayor proporción que otros serotipos. El DEN3 en este brote se asoció con una enfermedad de dengue más severa y con una mayor proporción de signos de alarma. Así también los hallazgos de laboratorio, que son asociados a mayor severidad como la trombocitopenia, se vieron más en los casos ocasionados por el serotipo DEN2, con una disminución más significativa de las plaquetas y con un aumento de las pruebas de función hepática. En las pruebas de laboratorio se recomienda incluir una prueba para el diagnóstico de dengue. Las pruebas confirmatorias como el cultivo y la PCR son poco disponibles e incrementan los costos de la atención. Lo más usual en la clínica es la determinación del antígeno NS1 y la determinación de anticuerpos IgM para demostrar una infección actual. Así también la determinación de IgG puede representar una infección previa. Además, según la severidad de la enfermedad, se debe de incluir la determinación con exámenes generales, que incluya una biometría hemática con conteo de plaquetas, una química sanguínea para evaluar la glucosa y la función renal, así también como pruebas de función hepática para realizar un escrutinio basal y un seguimiento. En estas imágenes se ejemplifican algunas de las pruebas diagnósticas que ya mencioné. También es importante recordar el comportamiento de la información de anticuerpos, sobre todo el hecho de que el incremento de la IgM puede ocurrir hasta el día 4 o 5 después del inicio de la fiebre. Las pruebas para determinar antígenos NS1 y la PCR nos pueden dar resultados en etapas más tempranas de la enfermedad. Bueno, y finalmente es importante recordar la importancia del reporte de casos a nuestras autoridades sanitarias. También es importante recordar la importancia que tiene la comunicación interdisciplinaria que debe existir en una institución. Y es posible que se requiera realizar conversiones en las instalaciones para una mejor atención de los pacientes. Eso sería todo. Bueno, por mi parte, esto sería todo. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.